vamos a hablar de las heridas de la infancia y sus estrategias en el amor. Miss Bourbeau habla de 5 heridas. Yo pensaría básicas, quizás por el lenguaje, nos es más fácil evitarlas en estas cinco heridas. Y las más profundas y las más comunes es abandono y rechazo. ¿Tú qué opinas? Bueno, sí, me parece que puede haber mucho más heridas, pero fundamentales son las que ella propone. Me parece interesante porque ella empieza desde antes de la gestación. La herida de rechazo, que tiene que ver si nuestros padres están de acuerdo o no con nuestra llegada, si en la comunidad, en la familia a la que pertenecen hay permiso o no, y después, desde luego, la relación de ellos. Entonces, su perspectiva es desde antes de que nazcamos. Y con los años van habiendo otras heridas. También me parece interesante. Sí, a mí también me pareció muy interesante una pregunta que surgió esta mañana en donde era para qué mirar las heridas o para qué sanar las heridas de la infancia. Y yo me di cuenta que en realidad las personas que llegan, voy a hablar desde mi experiencia, las personas que llegan a mi vida me van a mostrar esas heridas. Como espejo. Entonces, como espejo, pero aparte es súper interesante porque para mí fue como me estoy relacionando con mis heridas. Esta persona que llega y que actúa de cierta manera y eso pues saca en mí la herida y esta sensación en el cuerpo de eh, no sé, de sentirme quizás agobiado, de sentirme quizás, pues esta sensación rara en el cuerpo. Entonces, fue como permitir sentírmela y ver cómo me estaba relacionando con la herida. Y esa persona dejó de ser la persona y se convirtió en la herida. Entonces, ¿para qué sanarlas? Quizás para poder mirar esta parte y decir que esa persona solo actúa también a través de sus heridas. Y no es que me lo haga a mí, es que actúa de esa forma. Y yo me hago responsable de lo mío, dejándole al otro lo suyo, su propio proceso. Entonces fue como para mí una gran revelación. Si yo lo miro, si yo dejo de mirar el personaje o dejo de mirar la persona, la materia, ¿con qué me estoy relacionando? Me estoy relacionando con la vida. Y entonces ver de dónde viene, en qué parte se genera de mi infancia y quizás también se acrecenta en mi adolescencia. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas de eso? Bueno, yo sí creo que las heridas es importante verlas, porque desde nuestra perspectiva son estrategias de sobrevivencia. Y la medida en que no las veamos, se vuelven así, estrategias de sobrevivencia. Si nosotros podemos verlas, podemos cambiar esas estrategias, porque lo que nos sirvió en la infancia, como reaccionamos en la infancia, no necesariamente nos funciona ahora que somos adultos. Y como bien dices, si no las miramos, vamos a estar reaccionando y aventándole la culpa a los demás. Los demás me hacen. Pero sí, el otro también tiene sus heridas. Y junto con las mías, a veces hacemos un buen match y entonces estamos sufriendo todos, pero no sabemos qué hacer ahí. No sabemos cómo sacar salirnos de ese lugar. Entonces, a mí sí me parece importante verlas. Y no tanto para seguirnos echando limón y decir, ay, mi mamá me hizo, mi papá me hizo aquello. No, es ver qué hice yo y de dónde salieron. Y desde luego, ver que mi familia, mis papás también tienen unas heridas. Son continuación. Y entonces, lo que pretendemos es, y hablo en plural, entre los dos tenemos este taller, lo que pretendemos es que nuestro corazón sea más grande, desarrollar la compasión, la resiliencia. Esta es nuestra intención. Claro, y también surgía esta parte, ¿no? De
¿qué pasa o para qué no mirarlas? ¿Para qué no trabajar en mí con respecto a estas heridas? Y una de las respuestas muy interesantes fue para seguir haciéndome víctima del otro y el otro victimario de la situación, para seguir echando culpas, por ejemplo, o sea, hay esos pretextos del por qué no o el para qué no. Bueno, eso que tú acabas de decir, Bert Hellinger es muy duro. Dice que lo más fácil es no cambiar. Y la gente que no quiere cambiar, a él no le interesa. Es duro lo que él plantea. Se necesita fuerza, se necesita valentía para cambiar lo que tenemos. Reprogramarnos, cambiar patrones, mirar, tocar emociones, tocar nuestro corazón. Eso es diferente. Claro, y justamente con eso es valentía, pero más allá de, por ejemplo, la valentía que yo traigo en la mente es una decisión de estar mejor, de relacionarme mejor con los otros. Para mí no es lindo que esta herida se aloje en mi cuerpo en cada momento. O sea, eso para mí no está padre. Es que llega esta persona y me vuelvo a sentir herida. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y yo digo, es que de verdad ya basta. Y tiene que ver conmigo, con mi decisión de me quiero relacionar mejor con las personas. Entonces, eso a mí me obliga, a mí, Diana, me obliga a entrar y ver de dónde viene, para que en cualquier otro momento, que ya sea esta misma persona o cualquier otra, me vuelva a detonar eso, pueda decir, ok, es mío y yo me encargo. Bueno, Eh, sí, sí, a mí me parece importante tener claro que es mío. A mí me sucede, exacto, ¿sí? Y no necesariamente el otro está consciente de lo que está haciendo, porque no conoce mi sí, historia a veces. totalmente. Entonces, hace algo y yo me siento ignorado. Y entonces está tocando mi herida de rechazo. Y es algo que a lo mejor el otro ni supo por qué. Se da Entonces, cuenta. en la medida en que nos damos cuenta de qué nos pasa, qué hay acá dentro de nuestro corazón, podemos cambiar. Y es algo muy importante de lo que tú acabas de decir. Empezamos a ser responsables y actores de nuestra vida. Dejamos de pedir que afuera alguien, Superman, un dios, o un político, o mi mamá, cambie y me salven. No, está en nosotros. Claro, por ejemplo, en uno de los trabajos muy lindos que tuve la oportunidad de realizar, era mirar esta herida de abandono. Entonces me di cuenta que cada que mamá llegaba tarde o que no llegaba, para mí yo lo vivía como un abandono. Entonces, de repente fue como decir, ok, veo a mamá y ya estoy a salvo. Y fue como decir, ok, ¿y papá? Y me di cuenta en mi cuerpo, me di cuenta que yo estaba con mamá y estaba a salvo. Sin embargo, si papá se retrasaba del trabajo, siempre llegó, pero si por algo se retrasaba del trabajo, mamá estaba enojada. Entonces la energía que se vivía era de angustia, era de enojo, era una energía, no era que me lo estuviera haciendo a mí. Y entonces me doy cuenta que esa energía también generaba esta herida, la acrecentaba. Sin embargo, esa herida como tal, de esa energía, no era mía, era de mi madre. Y si papá llegaba, como que todo se empezaba a relajar, ¿no? Entonces, es muy lindo esto que vamos a ver durante el taller, si esa herida realmente es mía o no. Y en qué momento me la apropié y dije, esto es mío. Mi papá me abandonó, no, espérame, papá no me abandonó, papá llegaba. ¿Qué pasaba con esa energía de mi madre que se sentía en mi cuerpo también? Entonces, era como decir, o bueno, más bien fue como decir y darme cuenta que yo, Diana, me hacía falta mamá y me hacía falta papá.
a yo sentirme segura. Porque lo mismo pasaba que si papá estaba, pero mamá no, en mí había esa angustia de que mamá no va a llegar. ¿Qué pasó con mamá? Entonces, es una energía de estoy bien estando con los dos. No es con uno y con otro no. Es estando con los dos. Yo estoy bien. Entonces, va a ser muy padre. Es muy padre el taller. Bueno, parte de lo que dice Diana es interesante, es qué pasa, porque las heridas de uno de los padres se refuerza con nosotros, lo vemos. Y en la medida en que somos niños no tenemos conciencia, nos movemos por emociones. No podemos razonar porque todavía no somos seres independientes. Entonces reaccionamos como tú acabas de escribir. ¿Sí? Yo veo a mi mamá, cómo está, lo percibo, lo siento, y entonces si hay un cambio, no sé qué pasa, pero cambia el ambiente. Ya con el tiempo entiendo que mi papá estuvo trabajando, estuvo horas extras, y eso ayuda a que sobrevivamos, a que nos compre algo, que haya más alimentos, en fin, pero de niño no. Entonces, por eso es importante verlas, saber dónde estamos ahora, cómo nos formamos y cambiar esa frase de infancia es destino. Infancia no es destino si miramos qué hemos hecho y qué podemos cambiar. Claro, y uno de los puntos muy padres del taller es ponle cara a la herida, de dónde viene, mirar en dónde surgió. Y quizás desde ahora, en este presente, en este momento, es ver quién me la detona y ver de dónde viene. Entonces, bueno, Ahora, queremos aclarar dos cosas. La primera es que nos basamos en la propuesta de Liz, pero no la seguimos. La adaptamos también con cosas que hemos visto de constelaciones familiares. Por ejemplo, Liz habla de dos heridas, la herida del rechazo y la del abandono. Esas dos, Bert Hellinger las mira como una sola. No le vamos a decir cuál es, pero nosotros hemos hecho una adaptación, incluyendo ambas perspectivas. Y entonces se vuelve interesante porque, aparte de ser teórico, es muy práctico y de sentir mucho, de sentir y mirar. Este taller lo hemos desarrollado en 2 días. Son 2 días de 8 horas. A veces un poco más nos extendemos dependiendo del público. Y lo hemos pensado así porque hablar de las heridas, vivirlas y dar un paso quizás a un movimiento de sanación o de mirada es extenso. Entonces, por eso es que nos tomamos nuestro tiempo, respetamos a los participantes y sus procesos. pero más es interesante. Son 5 heridas. Entonces no podemos verlas todas en una sola emisión. Y además nos mostramos. La gente que está en el taller muestra cosas y vemos. Entonces necesitamos un tiempo también. Y aprendemos de los demás.